Bien, bueno, entonces partiendo de esta conformación de modelo económico tradicional, básicamente cada uno de los países fue tomando una fisonomía particular, países centrales, capitalistas, con conocimiento en know-how, con la propiedad de las maquinarias, se convirtieron en hiperproductivos y buscaron nuevos mercados a los cuales abastecer, de los cuales necesitaban comprarle materias primas. Entonces, cada uno de esos factores de producción eran importantes y eran difíciles de conseguir en otros lugares, ¿sí? O sea, si los países centrales hubiesen tenido la materia prima, no hubiesen necesitado comprarle a los países periféricos, y si hubiesen tenido la cantidad de población suficiente como para poder colocar los productos, no hubiesen salido al mundo a buscar nuevos consumidores. O sea, básicamente esta idea del capitalismo termina empujando a un sistema globalizado, ¿de? Se está teniendo en cuenta a todo el mundo, ¿no? A nivel mundial, y con una diferenciación bien marcada entre los países capitalistas y los países centrales y los periféricos. Ahora bien, ¿qué problemas aparecen como para decir que este modelo económico no representa adecuadamente el mundo de los negocios en el día de hoy? Básicamente, la conformación del output de los procesos se complica con el advenimiento de los servicios. Y este es un punto muy importante del cual vamos a hablar hoy, pero vamos a tenerlo muy en cuenta hacia adelante en otro tipo de análisis que vamos a hacer. Claro, en la Revolución Industrial, 1750, 1800, la mayor parte del PBI mundial eran productos. Hoy no. Hoy 2/3 partes del Producto Bruto Mundial son servicios. Por lo tanto, la conformación del modelo económico y la conformación del modelo de registración pasó a ser obsoleto, por lo menos no guarda una relación directa con la realidad actual, ya que los servicios tienen características que son distintas a las de los productos. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre servicios y productos. En principio, los servicios son menos tangibles que los productos. Digo menos por no decir son intangibles en forma directa, ¿sí? Los productos son susceptibles de mediciones objetivas. Si el producto era una tela, bueno, yo podía ver si esa tela era liviana o pesada, si el entramado era muy cerrado o muy abierto, si era de verano o de invierno. O sea, tenía una serie de atributos que podía medir. La segunda revolución industrial, y ahí estamos hablando de 1920 aproximadamente, donde el sistema de producción característico de esa segunda revolución industrial es la industria automotriz. Bueno, ahí también tenía parámetros objetivos de medición, como podía ser, bueno, cuál era la durabilidad del motor, cuál era el consumo, cuál era el nivel de aceleración, cuántas plazas podía transportar, cuál era la durabilidad de las ruedas, etcétera, etcétera. La problemática que hay con los servicios es que todos estos parámetros objetivos no son aplicables a los servicios. ¿Por qué? Porque en general son intangibles. Entonces, otra característica de los productos es que los puedo estoquear, ¿sí? Puedo producir
100 automóviles y los dejo en un playón a la espera de poder venderlos. Ahora, si yo estoy dando un servicio médico, el servicio se agota con la prestación del servicio y no lo puedo estoquear. No puedo estar juntando tiempo, juntando una práctica médica, por ejemplo. Ahora, dentro de lo que es el mundo hay servicios bancarios, servicios financieros, servicios de software. La electricidad es un servicio, por ejemplo, no puedo almacenar la electricidad. Bueno, algunos me decían, bueno, puedo tener baterías. Sí, las baterías almacenan parcialmente la electricidad. No puedo almacenar la electricidad porque si no, no habrían corte de luz. Tendría baterías enormes que podrían seguir abasteciendo una ciudad, pero esto no es posible. ¿Por qué? Porque es un servicio. Y los servicios en general no son estoqueables. Adicionalmente a esto, surgen nuevas formas de comercialización. Aparece el marketing como un medio, una disciplina que trata de comunicar las ventajas de un determinado producto al consumidor, en donde trata de cautivar a ese consumidor para que pueda obtener ese producto. Y esto lo que hace es, justamente para poder identificar esos productos de calidad, genera un posicionamiento de marca. Bueno, la marca, en definitiva, termina siendo una suerte de servicio. ¿Sí? La marca tiene atributos intangibles que justamente son difíciles de mensurar. Entonces, el servicio tiene más un concepto de subjetividad por parte del consumidor que las tiene en una escala de preferencia por sobre otros servicios. Mientras que en el producto esto se puede lograr justamente con la construcción de marca. Es decir, si yo tuviera que ver qué es más importante, si el producto o el servicio, lo que advertimos es que el servicio va solo y que en muchos casos el producto se le adhiere el servicio. Es decir, el mismo producto, si tiene marca, tiene otra consideración en el mercado. Entonces hay una incidencia del intangible marca más allá del producto en sí. Entonces esto lo que genera es un problema bastante interesante que en economía termina siendo analizado desde la perspectiva de la discriminación de precios. ¿Sí? Un producto muy similar, pero es de distinta marca y va a tener distintos precios. ¿Por qué va a tener distintos precios? Bueno, porque hay un atributo de valor subjetivo por parte del consumidor que es diferencial en una marca en referencia a otra. La diferencia es la marca, no es el producto, es el mismo producto. El mismo producto con marca tiene otro valor y por ende tiene otro precio que ese producto sin marca. Bueno, como decimos, esto genera entonces una discriminación de precios. Y esto es encara un problema importante al momento de la registración. Entonces ese es el primer inconveniente, pero tengo que poner este atributo en el output de este modelo si quiero que este modelo represente adecuadamente la realidad. El otro atributo está en el input y para nosotros es el factor empresario. ¿Por qué? Bueno, en principio porque el factor tierra hoy por hoy no es un diferencial como lo era en 1700 y pico, en donde la producción era extensiva. Hoy puede haber producción intensiva, pero aparte de esto, la tecnología ha hecho de que yo pueda producir en territorios que antes eran absolutamente infértiles. ¿Por qué? Y bueno, porque mediante los agroquímicos puedo generar fertilización adicional, o porque puedo utilizar invernáculos para simular climas más cálidos en lugares que no lo son, o puedo de alguna forma utilizar
semillas transgénicas para asegurarme el poder germinativo de un determinado producto, o puedo, al final del camino, utilizar producción hoy en día bastante difundida llamada producción hidropónica, en donde ni siquiera necesito tierra. Lo único que necesito es un lugar en donde generar una producción hidropónica. Estoy dando ciertos elementos nutritivos a la planta para poder producir. Entonces, el factor tierra, que antes era limitante, hoy no lo es. El segundo factor, que es el factor capital, el mundo globalizado como el actual, deja de tener la preponderancia que tenía antiguamente. ¿Y por qué? Y bueno, porque el conocimiento está distribuido. Entonces, un adelanto tecnológico en muy poco tiempo es copiado o es trasvasado a otras latitudes. Eso desde el punto de vista del know-how, del conocimiento tecnológico. Y por otro lado, desde el punto de vista ya financiero, y este es un tema interesante, hoy nosotros vemos el capital desde el punto de vista financiero, cosa que no ocurría en 1776, donde, como dije, el capital era la máquina, la instalación, la materia prima, etc. Bueno, los capitales financieros ya no son un patrimonio de un país determinado, sino que el capital financiero va allí donde la rentabilidad sea mayor. Por lo tanto, el capital financiero ya tiene una movilidad a nivel global que antes no la tenía. Y por último, el factor trabajo también dejó de ser preponderante por varias razones. Una es la automatización de los procesos, donde este gran proceso productivo quizás ya no sea ejecutado por un obrero. Y el segundo punto es que este factor trabajo termina en una suerte de traslación a través de los países, es decir, un obrero especializado que es valorado a nivel mundial y que está en escasez en otro país, bueno, puede ser captado por ese otro país y mediante la legislación de migración lo pueden obtener fácilmente. O por el contrario, si el factor trabajo en algún lugar del mundo es más barato, traslado mi fábrica allí donde esa mano de obra es más barata. Por lo tanto, el factor tierra, el factor capital y el factor trabajo pierden de alguna forma su primacía y desde nuestro punto de vista el que pasa a ser sí un agregado de valor es el empresario. Ahora, el empresario lo que cambia es el paradigma del modelo económico tradicional. El modelo económico tradicional, Adam Smith hablaba de la especialización. Entonces decía, a ver, los países que tienen grandes extensiones de territorio lo que deberían generar son productos primarios. Entonces, esto era una visión determinista. Entonces, si uno quisiera ver esto desde el punto de vista del país, diría, bueno, Argentina, ¿qué es lo que más tiene? ¿Tiene más tierra, más capital o más trabajo? Y bueno, de las tres lo que más tiene es tierra, y en esa visión, entonces, necesariamente tenía que ser un país productor de materias primas. Bueno, hoy no es así. En el mundo globalizado hay un emprendedor, un entrepreneur, un innovador, que es al quien nosotros denominamos empresario, que tiene una idea de un producto y servicio que puede ser novedoso, que puede ser atractivo para el consumidor, y es justamente ese empresario que después de conformar ese producto o servicio, busca la posibilidad de obtener factores de producción para poder generar ese producto y servicio. Entonces hoy en día, y fíjense los emprendimientos que hoy se han convertido
unicornios, es decir, en empresas que tienen una valuación bursátil por encima de los 1.000 millones de dólares, y en todos los casos van a tener empresarios, emprendedores que han hecho posible esto, y todas esas organizaciones, esas empresas, son de servicios, no son de productos, son de servicios. Entonces, una vez más, aquí lo que tenemos es una problemática bastante profunda, habida cuenta de que estamos hablando de bienes intangibles y la contabilidad no está muy preparada para ello. Entonces, ¿cuál es la ecuación que yo debería aplicar o que debería utilizar para poder evaluar si este proceso genera rentabilidad o no? Bueno, no debería seguir usando la vieja ecuación de costos, sino que tendría que usar una ecuación más cercana a esta ecuación que vemos acá, que sería que el valor de los factores de producción más el valor del proceso, todo eso debería ser menor que el valor de los productos o servicios generados. Ahora, cuando yo hablo de valor, no estoy hablando de costo. Hay tres conceptos que lo vamos a ver en alguna reunión futura, que son bien diferenciados, que son costo, precio y valor. Estos tres conceptos son distintos y el poder generar un sistema de registración basado en el valor es muchísimo más complejo que un sistema basado en el costo. Entonces, esta es la problemática que tenemos hoy en día, en donde sí tenemos un mundo globalizado, donde los factores de producción tradicionales no son los más importantes, en donde tenemos un factor de producción quizás novedoso, que es el empresario o el emprendedor, en donde tenemos un output que está conformado por productos y servicios. A todo esto podríamos agregarle algunos otros outputs frutos del proceso productivo, que son los efectos ambientales y sociales que puede tener el proceso productivo. Por lo tanto, en lo que es la rentabilidad o la generación de resultados van a tener que ser tenidos en cuenta al momento de hacer un análisis exhaustivo.